Hola, bienvenidos a Cine desde el Fondo, cosas que vi y que nunca te dije. La película de la que os voy a hablar hoy es The Living End, una película irresponsable de Greg Araki, filmada en 1992. Voy a empezar por la sinopsis, después haré la alusión al título, después las ideas principales que me han parecido importantes y que por eso las destaco, y finalmente acabaré con las escenas. Esta es una crítica amateur de películas que a mí me gustan y que considero que vosotros también deberíais ver, porque pueden aportaros algo. Así que no esperéis una crítica demasiado elaborada o demasiado profesional. Simplemente voy a explicaros por qué a mí me ha gustado. Empiezo por la sinopsis. Narra la historia de dos personajes, Luke, interpretado por Mike Dietrich, y John, interpretado por Craig Gilmore, en la ciudad de Los Ángeles a principios de los años 90 en Estados Unidos. Estos dos chicos de 25 años han sido diagnosticados de VIH, cuando en esa época ser diagnosticado de VIH era sinónimo de una condena a muerte. Así que se ven que con 25 años han sido condenados a muerte. En una sociedad sumamente homófoba, que además los estigmatiza por ser hombres gays y además tener VIH, así que se encuentran, al principio no se conocían, se encuentran y deciden huir hacia alguna parte, por un acontecimiento que pasará durante la película y que os diré después. Se parece en cierto modo a Thelma y Louise. Bien, esa es la sinopsis. Dos chicos de 25 años con VIH en los Estados Unidos en los años 90 que huyen hacia ninguna parte. Voy a hacer alusión al título. ¿Por qué se llama The Living End? Bueno, en inglés The Living End tiene dos significados. Por un lado podríamos traducirla de un modo más coloquial como ser la hostia, y por otra parte también significa estar en estado terminal, cuando algo está terminal, está finalizando. Me parece muy justo el título, muy adecuado, porque ambos personajes han sido diagnosticados de VIH. ¿Y por qué puede ser la hostia ser diagnosticado de VIH? Porque uno de los personajes, que es Luke, entiende esta condena a muerte tan próxima como algo liberador, algo que le permite hacer su vida como él quiere y le permite alejarse de los clichés sociales y de las presiones que intentan alienarlo de lo que él es. Hay que decir que el título original era Fuck the World y que la película empieza con Luke, uno de los personajes, haciendo ese graffiti, Fuck the World, sobre la ciudad de Los Ángeles, y que después, cuando acaba, hace una especie como de juego del discóbolo con el spray con el que ha hecho la pintada y finalmente la lanza sobre la ciudad. Este acto como de rabia y de desesperación llena todas las escenas y todo el recorrido de la película, y especialmente es muy visible Luke, que es uno de los personajes principales. John, el segundo personaje, es más pausado y más tranquilo, pero esta rabia queer, esta rabia de verse excluido de manera injusta, la podremos ver en toda la película y en todas las escenas. El título de Living End también hace alusión a una canción de Jesus en Mary Chain, que es una de las bandas fetiches del director Greg Araki. Al principio, cuando he dicho una película irresponsable de Greg Araki, no es porque yo me haya inventado y piense que es especialmente irresponsable, aunque a mí Greg Araki no me gusta demasiado, la verdad. Esta es la única película suya que salvo y que considero que es digna de tener en cuenta y que es bella. Bueno, las demás también, pero a mí no me gustan. Es porque este subtítulo lo puso él mismo, una película irresponsable de Greg Araki. Bien, pues paso entonces a hablaros de las ideas. Para mí la primera idea y la más esencial de la que podemos ver en toda la película es la libertad, ¿vale? Pero la libertad como un castigo, prácticamente. Uno de los personajes, que es John, casi vive la libertad como algo pesado, porque él quiere formar parte del sistema. Así que al ser diagnosticado de VIH, que era una condena a muerte en 1992, que fue cuando fue rodada la película, esa condena a muerte en realidad es como una bofetada de libertad que hace que el personaje reaccione, que responda, que se tome en serio su propia vida y que decida dejar atrás los convencionalismos y los clichés sociales para empezar a hacer con su realidad lo que él quiere hacer. Así, este golpe de libertad lo libera y lo despierta, y lo pone en un lugar distinto al resto de la sociedad, que permanece dormida, que permanece siguiendo unos ideales que quizá no son los suyos y que los alienan. La segunda idea que a mí me parece relevante es la idea del extrañamiento, que es una idea muy de Greg Araki. Él
Este extrañamiento lo personifica en la figura del alien. De hecho, alienar, vendría a significar extrañar, de aquí viene la palabra alien, que es algo que te es ajeno, que es ajeno a ti. Este extrañamiento lo viven los dos personajes, que son dos hombres gays en los años 90 y que han sido expulsados de un mundo que no ha sido realmente nunca suyo. De hecho, aunque no se dice explícitamente, el personaje de Luke ha sido echado de su casa, lo han echado de su entorno, lo han echado de su hogar familiar, lo han echado probablemente de su pueblo y a una edad muy temprana, seguramente cuando tendría unos 15 años aproximadamente. Y esto era algo muy común y desgraciadamente sigue pasando, sobre todo en personas LGTB de todo el mundo. De hecho, un estudio de los Estados Unidos a principios de los años 90 ponía la relevancia en que muchas de las personas que vivían en la calle eran de origen LGTB, porque habían sido echados de sus casas a edades muy tempranas, muy precoces. Luke, como se decía, le han echado de su casa, así que ha tenido que ganarse la vida, lo voy a decir de un modo eufemístico, vendiendo sus caricias desde que era un adolescente. En un mundo que siente como extraño y como impropio, y que además es especialmente violento con Luke, que es otra de las ideas. Así que ambos personajes se sienten extraños en un mundo que los trata como ajenos, porque ellos yo creo que son mejores que el resto del mundo, y por eso esa idea es una de las ideas centrales que se ve en toda la película. Finalmente pasamos a la idea del encuentro, otra idea. Cuando en una de las escenas Luke está huyendo, después de haber cometido pues, un acto de defensa propia en la que ha quitado del medio a 3 homófobos que querían pegarle, querían maltratarlo. Así que ha encontrado una pistola y los ha eliminado. Luke está huyendo y de repente se encuentra con John. Y hay una escena que es a cámara lenta, los dos se miran, se encuentran y Luke le pide ayuda a John. Esto es especialmente relevante porque en realidad es la segunda vez que se encuentran. La primera vez Luke estaba haciendo autostop, que es como él se desplaza. Él pues vende las caricias y se desplaza haciendo autostop porque no tiene dinero para un coche propio. Y la primera vez Luke estaba haciendo autostop y John pasó de largo, de hecho ni siquiera se reconocieron. Y una de las palabras que dijo Luke cuando John pasó de largo es "fuck the world", que es el título que iba a ser el original de la película. Pero esta vez sí que se encuentran. John para el coche, Luke se sube al coche y le dice: necesito ayuda, por favor, sácame de aquí. Y John decide arrancar y sacarlo. Entonces es cuando John le dice: bueno, John le dice: ¿dónde te llevo, Luke? Y Luke responde que, bueno, ahora no tengo ningún sitio fijo, porque en realidad no lo ha tenido nunca. ¿Vale? Desde los 15 años ha salido huyendo de casa. Así que, bueno, John decide llevárselo con él. Otra de las ideas que es muy evidente, que se hace explícita, es la violencia, tanto psicológica como simbólica, como física, que sufren los personajes, en especial el personaje de Luke. Las primeras escenas en las que Luke aparece, ya aparece sufriendo violencia. De hecho, cuando hace autostop lo paran 2 personas, que son 2 mujeres que tienen una relación, y le amenazan con que lo van a desvivir usando una pistola. Después él consigue escaparse, se hace con el coche de estas 2 personas, de estas 2 mujeres que eran pareja, el coche y una pistola que tenía una de ellas. En la siguiente escena, él aparece vendiendo la caricia, pues vendiendo sus caricias. Lo recoge a un cliente, lo lleva a casa y cuando la mujer sorprende al cliente con Luke, la mujer saca un utensilio afilado y desvive a su marido. Todo esto en presencia de Luke. Luke tiene que huir. Finalmente, cuando huye, se encuentra a 3 homófobos miserables y Luke tiene que defenderse. Así que con la pistola que ha encontrado en la primera escena, los desvive y sale huyendo. Y es entonces cuando se encuentra con John. Si nos fijamos, la violencia asedia a todos los personajes, en especial a Luke, que os recuerdo que ha sido echado de casa probablemente con 15 años y que tiene que vender lo que puede vender, lo único que tiene realmente, para sobrevivir y salir adelante. Y otra de las ideas que a mí me ha parecido relevante es una militancia que es existencial. El existencialismo y por tanto el nihilismo están presentes en toda la película. Está presente. De hecho, el nihilismo es uno de los temas centrales de Greg Araki. Nihilismo es una palabra
que deriva de la palabra del latín nil, que significa nada, ¿vale? Entonces podríamos decir que es la ausencia completa de valores en la que los personajes se ven envueltos porque son extraños a este mundo. Un mundo que es violento, que con ellos, que es miserable, que es zafio, que es vil y que por lo tanto no pueden aferrarse a nada, que los construya nada que no construyan ellos mismos. Por eso es tan importante esa idea del encuentro, para construir esa comunidad, porque como ser social que eres, como hombre necesitas la mirada de otros hombres o de otros seres humanos para poder constituirte. Y es ese encuentro, esas dos miradas de John y Luke, cuando Luke está huyendo de la violencia y John, solo con esa mirada ya, parece que se reconocen el uno al otro y se ayudan, se tienden la mano. Y ese existencialismo militante de Luke es una militancia LGTB llena de rabia, llena de ira, y no necesita ningún discurso pues meramente académico para simplemente existir, para decir es que yo soy un hombre gay, yo soy así, yo existo y estoy en la realidad y esta es la realidad y tú no me vas a convencer de nada porque esto es lo que yo soy desde el principio, esto es lo que yo vivo. Su mera existencia, su mera presencia ya es un acto de resistencia y él lo vive, por ejemplo, pues enfrentándose a esa violencia, respondiendo él con violencia legítima para protegerse y también con una militancia muy de base, sin discursos, una militancia muy de un poco estilo estadounidense de héroe solitario, porque entre otras cosas no le queda otro remedio. Él tiene que protegerse a sí mismo y su mera existencia parece que no es aceptada. Por lo tanto, él lucha manifestándose a sí mismo. Y esta es otra de las ideas que me parece más relevante, ¿no? Este existencialismo que le lleva a esa militancia existencial de ser radicalmente él mismo y que eso parece que confronta a un mundo que es vulgar, zafio y mediocre y su mera existencia parece que les confronta y sin embargo él sigue adelante. De hecho, toda la película es una road movie, una película de carretera, una película de viaje. Toda la película es un ir hacia adelante, quizá hacia ninguna parte, simplemente existir, estar, buscar ese lugar mejor, como un viaje iniciático. Vale, paso a describiros las escenas, que no me quiero alargar demasiado. Hay varias escenas que a mí me gustan mucho de esta película. Yo creo que es una película que tiene mejores intenciones, es una película que tiene muy buenas ideas, quizá no está del todo bien ejecutada, porque Greg Araki era una de sus primeras películas e invirtió apenas unos miles de dólares y acabó recaudando, pues creo que fue $1 millón de la época. Hablo de memoria, entre 1 millón, 2 millones de dólares de la época, todo en el boca a oreja. Pensad que no existía internet entonces y era la comunidad LGTB, sobre todo los hombres gays, los que iban hablando de la película e hizo que recaudara millones en salas independientes, porque pensad que los cines comerciales obviamente no iban a estrenar una película de Greg Araki ni una película con un contenido abiertamente, explícitamente de hombres gays, que es uno de los puntos fuertes de la película. Aquí no hay ambigüedades, se manifiesta de manera explícita y con una militancia existencialista tan fuerte de reivindicación de la dignidad y de los derechos de las personas LGTB, sobre todo de los hombres gays, que es en lo que está centrada la película. Vale, la primera escena es la del diagnóstico. Vemos como John acaba de ser diagnosticado por un médico que es apático, que es indiferente absoluto, y no solo apático, es cero empático con él. Simplemente parece que él le dice, bueno, has sido diagnosticado, lo siento, aunque puedes vivir algunos años más siguiendo el tratamiento. John vive su diagnóstico como algo que lo derrumba, porque es una condena a muerte, y se lo cuenta a su mejor amiga, ¿vale? Que es su Marilyn oficial, que curiosamente, no sé por qué, es casi como un clon de Demi Moore en Ghost. Lleva el mismo peinado, el mismo estilo de pulseras, de indumentaria. Y en el diálogo entre John y su mejor amiga, recordemos que John es interpretado por un actor que se llama Craig en la vida real. Y la amiga le dice, fue Craig, ¿verdad? O sea, Craig interpreta a John en la película y la amiga de John le dice, fue Craig, ¿verdad? Y es curioso porque Craig es el nombre que tiene el actor en la vida real. Entonces esto me hace gracia porque es como
un mensaje de la película, un metamensaje o una historia dentro de la historia de la película. Y John responde, bueno, en realidad el verdadero responsable fui yo. Yo creo que en este cierto modo es un llamamiento a la autorresponsabilidad. Yo creo que una persona no es plenamente responsable, siempre hay condicionamientos externos que a veces te empujan y que pueden ser más fuertes que tú, aunque tú quieras hacer bien las cosas. Pero es un llamamiento a la autorresponsabilidad. En el momento en que John dice, bueno, en realidad no fue Craig, que recordemos que es su nombre real, fui yo. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Que tú tienes que tomar las riendas de tu propia realidad, de tu propia existencia y autocuidarte de alguna manera. No puedes exponer, no puedes dejar en el arbitrio de los demás tu propio bienestar. Esto me parece que es un metamensaje que da agregar aquí en esta escena. Y finalmente, la segunda escena de la que voy a hablar es cuando Luke está hablando, Luke está huyendo y es el encuentro en el coche. ¿Vale? Entonces observamos que en realidad los dos personajes se rescatan mutuamente. Solo con una mirada ya se dan cuenta de que forman parte del mismo colectivo y que pueden construir algo juntos. De hecho, deben hacerlo. Esa mirada me parece muy relevante. Está grabada a cámara lenta. Me parece que aquí el director nos está diciendo algo de que están encontrando. Bueno, otras de las escenas que son relevantes en la película son las escenas de sexo entre los personajes. Porque en realidad hay varias de ellas, pero el primer encuentro corporal que se da entre John y Luke es muy relevante. A ver,